A Lucas Marín y a Juan Fernando García, que también les agradecemos mucho por estar acá, y por supuesto a Cristian por prestarnos la casa, como siempre, con lo mejor. Muchísimas gracias a todos, los dejo en buena compañía. Hola. Bueno, voy a usar, o no uso el micrófono. Uso el micrófono. Bueno, no. Bueno, gracias. Gracias por esta invitación. La puerta de entrada a este libro breve de Mercedes es una página de definiciones, las acepciones de composición y cristal. Y en la división interna, la primera parte destinada a las composiciones y la segunda a los cristales. ¿Es así o es una presunción? O mejor, algo mucho mejor, queda librado a los lectores que pueden armar su propia composición mental, lírica, entre grafías, tintas y reflejos. Tarea democrática, porque en este libro no hay una dirección única, y así lo que parecen versos son prosas y lo que parecen poemas son aforismos, y en esa trama, composición, dos puntos, cristales, que bien podría ser con una barra o un punto, pero si de definiciones se trata, esto no es aquello, y así la extraña razón de una decisión plástica y armónica. Composición, dos puntos, cristales. Debo confesar que, como lector embelesado con algunos libros de Mercedes, en el primer encuentro con el bello ejemplar de Salta el Pez, querida Mercedes, somos finalmente compañeros de catálogo, en definitiva, imaginé una partitura, algo de lo musical que siempre está en los libros de la poeta, y luego descubrí que tampoco es ajeno en este. Y es más, hay una invitación musical: pentagramémonos. Una operatoria de significantes no tan transparentes, y por eso, ahí, en la puerta de ingreso y en los giros de una puerta que no se abre y cierra tan fácilmente, las definiciones. Para mi caprichosa lectura, elijo la que mejor conviene a mi abordaje, pero eso es el mero capricho. Cada quien lo suyo. Mientras pensaba en esta presentación, en la desconfianza que siempre siento en lo que puedo llegar a decir y que sea a la vez una presentación para quienes aún no tienen el libro en sus manos, pero más aún mi obsequio sencillo a la poeta admirada, digo, mientras empezaba a pergeñar algunas palabras, volví sobre ese libro insigne, Cámara Baja, y a las palabras de la reseña de nuestra querida Mirta Rosenberg, que, vaya novedad, siempre atinadas, podían abrazar mis dislates. Donde dice Cámara Baja podría decir composición cristales. Breve, bello, brillante libro que da cuenta, como toda la poética de Mercedes, de, cito, la pasión de la inteligencia. Y agrega Mirta, la minuciosa construcción de un código de revelaciones, de un sistema de proyecciones difusas por desafiantes o para desafiar mejor. Saber y desconfianza del saber, dice luego Mirta, y ese es el pacto de lectura de los mejores poemas de Mercedes Roffet. Por eso, y esta es una cita del libro de Mercedes, Ai Weiwei miente, y me encanta ese verso. 3. Sí, Ai Weiwei miente. Y esa dimensión de la sentencia también abre el juego de significaciones que este libro, insisto, breve, bello, brillante, nos propone. La dimensión política. Quizás por el devenir de estos días en Argentina, por el horror agazapado en el mesianismo de un innombrable que nos quita el aliento, y en esa rara distracción animada que es la lectura, de entrada marqué algunos versos que a mí se me antojaron políticos, o me vi interpelado en trazos gruesos, subrayando lo que luego, en el regreso, se me antoja un consuelo para días tan grises. Bueno, hoy literalmente, pero hablo de otra cosa. Abran el libro y quédense en esos versos propositivos del comienzo. Se trata, dice, se trata de sortear la tentación de anclarse. Vencer o huir no es el dilema. Otro, cuando un barco no sabe de dónde van a soplar los vientos, multiplica el color de sus velas. Y este otro, como un certero chicotazo en nuestro presente. Es el más extenso, pero lo voy a leer completo. Las tasas de interés parcial del 0% anticipan una capacidad de recuperación que repuntará en los meses siguientes a cualquier hecatombe física o moral, económica o humana, regional, planetaria o sideral.
La cuestión será no detenerse, seguir el ritmo de las devaluaciones, los bonos, los mercados, la prostitución, la trata, el tráfico de niñas, de órganos, la droga, la iglesia, los clubes de pederastas, las bienales, los premios, las ediciones piratas. Lo importante es que sigan. Ya les avisaremos cuándo parar, pero por ahora sigan. Solo asegúrense de dejar a sus mascotas en casa. Eso sí es importante, y no parar. Y voy a cerrar agradecido por esta invitación amistosa con estos versos que abrazo para siempre. Escribir es viajar a una insospechada dimensión del silencio, como callar cantando. Muchas gracias. Traer amigos esta noche, agradezco también. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, hermoso. Vamos a estar acá. No, creo que estoy. Bueno, tal vez voy mostrando algunos. Bueno, sí, voy a ir mostrando algunos dibujos mientras voy leyendo, si lo puedo hacer. Y las citas, voy a hacer esto. El trazo que se hace sentir. Aproximación a los dibujos de Mercedes Roffé y más cerca a los vertidos en su libro Composición Cristales. Las pinceladas se remiten y se buscan. Parecería que no van tras un signo fijo, sino que revelan su modo de danzar. La gracia suele ser muy simple, sin enunciación, vivencia porque sí, pura forma, firma del instante. Los dibujos de Mercedes Roffé abren una dimensión paralela en su libro Composición Cristales y quizás también en su cotidiano obrar entre poemas. Conozco sus dibujos en algunas de las series que abarcan aproximadamente 20 años. Venimos conversando desde hace un tiempo sobre nuestra labor en paralelo, en distintos lenguajes. Coincidimos en que este juego de habitar varios mundos nos oxigena. En todos los casos se trata, tal vez, de perfilar una forma que dé cuenta de un fluido inspirado y una composición que lo refleje y lo refracte. El dibujo que acompaña la portada de este libro está formado por anchos trazos negros, magma quebrado donde flotan unos signos blanquecinos, un fluido aquietado en la página, con una larval escritura en suspenso. ¿Y poema no es también embrión, estado de latencia? Somos animales de la percepción. La mirada nos devuelve este río removido, a su vez tan quieto, tinta que perfora la página, ventana que nos funde en lo pretérito, en lo próximo, mandala esbozado en alegría. Trazos sobre trazos que nos hacen sentir el flujo. Esta forma, este libro, todo gesto poético es lo potencial, que a veces prende sobre un apetito, unido al hambre del tiempo que espera encontrarnos. Sí, lo que buscamos en los dibujos, en los poemas, es transformarnos, entrar en una corriente de sobrepaso que nos conmueva, que sea una nave, un agua donde lanzarnos. Este libro abre con un gesto e invita a zambullirnos. Momento de silencio, milenio deglutido en un murmullo, alfabeto asémico con fondo oscuro, que es a su vez otra gran letra muda. Entramos al libro y el poema comienza. Se trata de sortear la tentación de anclarse. Es lo que hace el ojo frente a estos dibujos. Se desplaza, descentrado siempre, aunque invitando a permanecer en el rito. Navegando las páginas, llegamos al limbo del segundo dibujo. Esta vez son solo comas sobre blanco, pinceladas vivas, transpiración de laberinto,
Una gota flota en un centro desplazado. En la página siguiente, comillas, vería una insistencia allí, una boda, un color, un pétalo que cae, un país. ¿Quieres darlo? Ahí, sí. Entramos al libro y el poema comienza. Se trata de sortear la tentación de anclarse. Es lo que hace el ojo frente a estos dibujos. Se desplaza, descentrado siempre, aunque invitando a permanecer en el rito. Navegando en las páginas, llegamos al limbo del segundo dibujo. Esta vez son solo comas sobre blanco, pinceladas vivas, transpiración de laberinto. Una gota flota en un centro desplazado. En la página siguiente, vería una insistencia allí, una boda, un color, un pétalo que cae, un país, un verano, tal vez una corchea, un castillo, y más adelante todo sucede en el espacio entre dos universos. Continuamos en la zona intersticial, donde lo real se reconfigura. Continuamos en la zona intersticial, donde lo real se reconfigura, en cada verso o en la dedicación de la mano con la tinta, buscando resonancia, la mandorla de sentidos, intersecta tiempos, lugares, tal vez pieles. ¿Quién habla en los poemas? ¿Qué impulso lleva a la mano a hacer pincel en sobresalto, imán de transparencia, vértigo, viaje desnudo, donde el ojo, el cuerpo se estimula y a su vez descansa el corazón en la belleza? El ojo sigue y el valor, la sangre y los perfiles, un alfil y una flecha y un borrón, una fecha indecisa, un monte, unas ramitas y un imponente báculo de colores en el que nada se afirma. Nada se afirma, aunque el ojo, de adentro, sigue, quiere éxtasis de instante, perderse en otredad, en impresión flotante, mojarse en ideograma. Algo se impone, algo como una cabeza coronada, que entrecierra los ojos, duerme y ríe. Intuimos un sentir iluminado, una voz que es de la flor de la corona, es decir, palabra libre. Cuando un barco no sabe de dónde van a soplar los vientos, multiplica el color de sus velas. Y seguimos navegando, tiempo líquido que pasa por el prisma, respiración por el diamante, o es la luz que transfigura también dentro. Relámpagos nos llegan. Entramos al tercer dibujo. Entramos al tercer dibujo. Entramos, salimos. Hay una velocidad implicada, un saboreo en esa tinta peinada resbalando, velocidad, insistencia en mostrar a la vez incisión y poros, marca y vacío, impertinencia y rezo, mostrando una extraña letra que conecta los dos ríos, y adentro otras letras pululando, entrando en el caudal de algo más grande. En los libros de Mercedes siempre hay regalos. Aquí, por ejemplo, ahora asoman los nombres de Bayo, Sotatsu y la invitación a ver sus grullas. El acto de escribir y dibujar es también un acto generoso. Más aún cuando sus ramas abren nombres y secretos. Caminos hacia el axis del espíritu, contraseñas de lo sagrado, que atraviesan la época de horror dada por cierta. Umbral del tiempo eterno al que se dedican los poetas, artistas o artesanos, como aquellos andariegos del Japón que pintaban y escribían el suspiro de las flores para el ojo que contempla y lee entre sendas naturales. Y van pasando por este libro las letras que despiertan. Cruzando la segunda parte del libro de Mercedes, un poema dice: sabes que dependes del cielo aun cuando las nubes te ignoren. Nuevamente el movimiento tenue de lo que afirma y borra, emoción en humildad con la natura, y natura es materia, palabra y tinta. Oh madre, no los juzgues, regresarán a extirpar insectos de tus párpados severos, flores nefastas de tu cuello enrarecido, nombres que labraron tu odio a fuego, no los juzgues. Tú habías hecho lo mismo, nadar hasta limpiar con el olvido las últimas estelas de tu humillación. Desde la sombra, la transformación, heridas
convertidas en anillos del canto, o del gratuito trazo que late, reverberancia, insistencia tras un centro, pero todo es fragmento, percusiones en el tímpano, trazos sueltos que buscan en el yantra. Otro poema nos orienta: que la música apacigua a las fieras no es novedad. El canto de Orfeo sedujo a las almas ya condenadas. Por un momento, no sabemos si fugaz o eterno para ellas, creyeron estar otra vez en la vida y lo llamaron paraíso. Cuarto anillo de dibujo. Parecería un laberinto que se conforma con trazos. La mayoría de las paredes son muy finas. El tono del poema que sigue las traspasa con ese ruido de radio del mundo que da solo una noticia y olvida el alma. Y más adelante, cuando el sueño te traiga una y mil veces de vuelta esa canción, sabrás que hay un mundo que vive todavía allí, donde tú ya has muerto. Sueño, canción en permanencia, zona sin dueño, intemperie. Entonces dijo: escribir es viajar a una insospechada dimensión del silencio, como callar cantando. Escribir, dibujar, es entrar en el viaje inusitado. Las palabras son piedras que emergen del gran río y conforman el camino de aventura. Y la tinta es un continuo con la sangre. Todo es como un agua que se presta. Todo indica que sigas. Llega a la flor del banano y haz de ella tu guía, tu reposo. El cuerpo elige su camino y aparecen formas y espesuras. Hay palabras que juntas engendran la flor adentro, creciendo en el momento en que la voz siente. Quinto dibujo. Lechosas letras flotan sobre un fragmento de río oscuro. Se nota que hay diversas corrientes que se entrecruzan, arterias sugeridas por el ritmo y las escalas de los signos. ¿Cómo puede ser que aquí veamos agua negra, un trozo de galaxia en formación y trinos de seres sin cuerpo? ¿Es posible tocar con la mirada, sentir el flujo lento, oír lo nunca dicho, leer sin nombres? Sexto dibujo. Sexto dibujo. Otro fragmento de Río Noche. Los caligramas anfibios van sedimentando, forman casi renglones. Párrafos apócrifos. Y cruzando la página, una ballena de 400 toneladas salta en el mar con el don de una sirena. La imagen se recorta del fondo, pero la imagen se mueve, el fondo es provisorio, como sucede también en el último poema. La sombra del murciélago se cierne sobre el azul del día. Entidades flotan en los versos con su alternancia de espesura para crear en salmos emoción con el silencio. Matices de la Magna Mater, ballena, sirena, agua que es nuestra materia y cuando fluye canta, forma islas de colores, poemas, dibujos con su estela, ondas de gracia. La materia engendradora, pulsión que es vida, nos antecede y los libros como este son un puente hacia ella o tal vez ella misma. Poema, gesto, invitación a crear. El dibujo que cierra el libro es como una ventana pequeña. Nos alejamos del sutil trance. En nuestro agua vibra una sensación. Es cuestión de alegría, siempre. Gracias. Tan sutiles, tan lindas, tan generosas, la verdad que les agradezco muchísimo. Bueno, yo voy a leer unos poemas, algunos ya los han citado, voy a leer algunos, vamos a conversar un poco. A ver, el primer poema, el primer poema que elegí es: todo lo recorrió, mares, penínsulas, bosques de alerces, de sándalo, de arrayanes, llanuras, valles, montes, ríos, continentes, y todo
siempre, todo, a punto de caer. Pierde el halo luminoso quien tanto seso declina. Trama, guión, libreto, cálculo, demostración. Silencio, silencio. Cae una hoja y otra en ese charco de silencio. Pentagramémonos. Es la única manera. No trates de figurar. No lo intentes. Todo sucede en el espacio entre dos universos. Bueno. El clásico. Tus periódicos mienten. Tus ángeles mienten, tu ciencia miente, tus números mienten, el agua y los colores mienten, Avelina miente, Ai Weiwei miente, y este papel, y esta noche, y estas palabras, y estos vacíos, estos planos, estos círculos, estas hilachas de luz, estas gotas de sangre vieja, y estos árboles, y estos ríos. Pero Avelina no miente. Ai Weiwei sí. Los niños son como islas. Nada nos separa de ellos más que su amor por los colores. Y dos fragmentos de la segunda parte, bueno, que ya leyó Juan. Entonces dijo, escribir es viajar a una insospechada dimensión del silencio, como callar cantando. Y el último. La duquesa no paseará en su berlina hoy. Las flores se marchitan en un vaso olvidado hace tiempo. Von Karajan salió una vez como una mujer negra, una contralto y una belleza. No llegaron a nada, pero por décadas y décadas siguió mandándole cartas, flores y grabando discos en su honor. Se habló de acoso. Muchos dicen que fue solo amor. Gracias.